Capítulo 19. Maestro en idioma ancestral. Kyle apareció en el borde del bosque, en uno de los múltiples enlaces de teletransportación. Se sintió un poco mareado al inicio, pero esta vez fue mucho más leve que en su primera ocasión. Miró hacia los costados rápidamente, solo para notar que el área estaba completamente despejada. Esto fue un verdadero alivio para él. Había escuchado rumores sobre algunas facciones que solían controlar algunos enlaces, con la esperanza de asaltar a los novatos. Pero, incluso si esto fuese cierto, había muchísimos enlaces distribuidos por los alrededores, por lo cual, era imposible controlar todos siempre. Después de tomarse algunos breves momentos para orientarse con ayuda del mapa que compró, caminó hasta el inicio de las marcas que había dejado durante esa misma mañana, y regresó rápidamente hacia el refugio siguiéndolas. Era mucho más rápido llegar cuando solo debía seguir las marcas, en lugar de estar prestando atención al rumbo exacto durante todo el viaje en el denso bosque. Al llegar al refugio, notó que el lugar estaba hecho un asco, parecía que había ocurrido una guerra aquí. La entrada a la cueva estaba destrozada y las pertenencias del grupo estaban desparramadas por todo el suelo. Además, la única cacerola que tenían para hervir agua o cocinar, ahora estaba abollada y se encontraba tirada bajo un árbol. Kyle notó que tenía algunas migajas de comida en su interior, que en este momento se habían convertido en un festín para las hormigas del bosque. ¡Mierda! No pude comer nada en todo el día y creí que la cena estaría lista al regresar, pero ahora me encuentro con este desastre. ¿Qué demonios pasó aquí? Kyle estaba molesto y con hambre, mientras buscaba al resto de su grupo por los alrededores. No tardó demasiado en encontrar a estos tipos, trepados sobre un enorme árbol y con sus rostros pálidos. ¿A qué diablos están jugando? Bajen ahora mismo y arreglen este desastre. Gruñó Kyle, bastante enojado. Kyle. Ten cuidado. Ese astuto oso rojo me ha acosado durante todo el día y finalmente logró seguirme hasta aquí también. Chilló Killian, en pánico. Puff. Kyle chistó con descontento, y sentenció sin piedad. Además de ser un cobarde, eres idiota y lo condujiste directo hacia nuestro refugio. Bien hecho, Killian. Killian estaba rojo de la vergüenza. En realidad, no le había contado a los demás exactamente lo que pasó en el bosque con Kyle, y en su lugar dijo que se habían separado casualmente al perderse en la inmensidad del mismo. Cedric y Kendra parecieron percibir algo al escuchar las furiosas palabras de Kyle, pero no dijeron nada. Vamos. Bajen de una vez. El oso rojo ya se fue. Seguramente solo quería comer algo y como Killian no sirve ni como cena, acabó devorando nuestras provisiones en su lugar, afirmó Kyle, en un tono gruñón, que podría sonar similar al de un abuelo regañando a sus nietos. El trío bajó del árbol y, luego de asegurarse de que el oso se había marchado, comenzaron a trabajar en el campamento. Esta vez, colocaron algunas defensas por si el oso rojo decidía volver. Aunque no era imposible combatirlo con magia en un campo de batalla abierto, dentro de este denso bosque la historia era otra. Si el oso los atacaba por sorpresa, no tendrían tiempo para preparar nada. De hecho, esto fue exactamente lo que les pasó hoy. Después de reconstruir el refugio, y de rodear el lugar con puntiagudas estacas y trampas, ya era muy tarde por la noche y el grupo se sintió con verdadera hambre. Sus estómagos gruñían con furia. Quizás debamos cocinar un brazo de Killian para alimentarnos hoy, ya que de todas formas no los usan ni para trepar árboles. Propuso Kyle, riendo entre dientes. El grupo se rió con tacto, mientras observaban los brazos de Killian con cierto anhelo. Prefiero su brazo izquierdo, el derecho tiene una verruga. Declaró Cedric algunos segundos después. No, con ese me limpio el trasero. Replicó Killian de inmediato. El grupo estalló en carcajadas y el ambiente se volvió más suave. En realidad tienen suerte. Debido a que nunca había probado los dulces desde que llegué al continente Nirum, decidí comprar algunos en la tienda de la biblioteca hoy. Pensaba guardarlos para una ocasión especial, pero dadas las circunstancias, es mejor comerlos ahora que pasar la noche con nuestros estómagos vacíos.
comentó Kael, sacando una pequeña bolsa con dulces. No los alimentaría hasta saciarse, pero, al menos, podrían comer algo esta noche. Los ojos de todos brillaron. Kael es realmente una persona fiable, no como otros, murmuró Kendra mientras tomaba un caramelo y miraba con recelo a Killian y Cedric. ¿Por qué también me miras a mí?, se quejó Cedric encogiéndose de hombros. Algunos minutos de charla ociosa después, y cuando ya todo el grupo estaba a sus pies, Kael dijo: la situación en la gran biblioteca es tremendamente difícil. Hoy he gastado casi todos mis PR en conseguir cosas importantes como el mapa del bosque, la información de las grandes facciones y otros documentos significativos, que nos ayudarán en gran medida mientras estemos en este lugar. Después de una breve pausa, que usó para tragar un dulce, agregó: sé que todos ustedes no tienen muchos PR ahora, por lo cual no les exigiré que paguen por estas cosas caras. De hecho, se las compartiré ahora mismo de forma gratuita, pero a cambio solo necesito que me ayuden con algo. ¿Claro que necesitas?, preguntó Cedric, con una sonrisa. Desde su punto de vista, invitar a Kael al grupo fue la mejor decisión que tomó en su vida. Necesito que me disculpen de mis tareas de casa y acondicionamiento del refugio durante un tiempo, ya que estaré ocupado con unos asuntos importantes y no tendré tiempo para esto. No hay problema por mí, dijo Killian al instante, fue el primero en responder ya que se sentía bastante culpable por lo que pasó antes. Había abandonado a Kael a su suerte cuando el oso rojo los arrinconó y luego lo había conducido directo hacia el refugio. Llamarlo solamente idiota era ser generoso. Si esta fuese una facción grande, en lugar de un pequeño grupo unido, seguramente Killian sería azotado por su descuido. Cedric y Kendra también asintieron con la cabeza al escuchar el pedido de Kael. No era demasiado problemático cubrir sus tareas entre los tres. ¡Perfecto! Además, les conseguí un trabajo para que puedan ahorrar algunos PR durante este mes, ya que los van a necesitar más adelante cuando quieran acceder a la gran biblioteca. El gasto de PR en ese lugar es exorbitante. Kael lo dijo en un tono exagerado, pero no estaba siendo demasiado excesivo. Realmente era muy costoso permanecer allí. ¿De qué se trata?, preguntó Kendra con sospecha. Últimamente ella trataba de acostumbrarse a la palabra trabajo. Pero como alguien que vino de la alta nobleza, no era sencillo para ella relacionarse con este término. Anteriormente nunca tuvo que esforzarse para obtener algo, ya que los recursos que tenía eran demasiados para ser gastados en solo una vida, pero ahora sabía que no tenía opción. Desde que su padre fue derrocado, ella era solo una más del montón. Tenía un apellido glorioso, pero ningún respaldo real. Deben copiar una serie de manuales que escribiré entre esta noche y el día de mañana. Y por cada manual terminado, obtendrán 5 PR y yo les daré todos los materiales para lograrlo. Por lo cual, solo deberán destinar su tiempo a hacer esto y nada más. El trío pareció pensativo durante un instante y finalmente accedió. Después de todo, no tenían otra forma de obtener PR de forma segura desde este lugar. Y además, muchas de sus cosas valiosas, que podrían haber vendido por una buena suma, habían sido completamente destruidas debido al ataque del oso. Por lo cual, en este momento, eran bastante pobres y necesitaban todos los PR que pudieran obtener. Como esta noche estaré creando el primer manual, que luego deberán copiar, será mejor que comiencen con duplicar el mapa del bosque por ahora, ya que todos debemos tener una copia de este mapa en un futuro, debido a que es extremadamente útil para la supervivencia. Aquí explicó Kael, mientras extendía el mapa para que todos lo vieran. El grupo trabajó durante algunas horas en sus propios mapas, antes de irse a dormir. Por otro lado, Kael se quedó bajo la luz de una vela trabajando hasta primeras horas de la mañana. Él quería dejar totalmente listo el primer libro para que el resto del grupo pudiera empezar a duplicarlo cuando despertaran. Los días pasaron en un instante y Kael ya se había encontrado con sus alumnos de idioma ancestral otra vez en la biblioteca. En esa ocasión, uno de ellos le propuso seguir con las clases en un lugar oculto, dentro de las profundidades del bosque, que anteriormente había sido una cabaña de madera, pero que ahora estaba abandonada. Además, el número de sus alumnos se habían incrementado y en su segunda clase fueron 7 en total.
A este paso, podría llegar a los 10 alumnos para su siguiente clase. Pero Kael no estaba preocupado por esto, debido a que su material didáctico ya estaba siendo creado velozmente por su grupo y obtendría exactamente el doble de lo que les pagaba por hacer cada libro. Era un negocio donde todos ganaban, sobre todo él. Con respecto al valor de los materiales, como la tinta y el papel, era tan solo una pequeña suma, y significaba apenas un pequeño gasto en PR para él. La tercera clase, unos días después, fue en la cabaña abandonada en el medio del bosque. Esto alegró a los alumnos debido a que hizo que todos ahorren bastante dinero. La gran biblioteca no era económica, ya que, en ese lugar, cada uno de ellos debía pagar 12 PR en total por cada clase de 2 horas entre todos los distintos gastos que tenían, como la entrada y salida de la misma mediante los puntos de enlace de teletransportación, el costo por permanecer 2 horas en su interior de la biblioteca y los honorarios de Kael. Mientras que desde aquí, solo le saldría 5 PR por cada clase de 2 horas, gracias a que Kael pedía tan solo 2 PR por hora a cambio de su fina enseñanza. Y también estaba la comisión de un PR extra por hacer una transferencia usando una tarjeta de identificación fuera de los terrenos de la gran biblioteca. Esto era bueno para Kael, ya que algunos estudiantes preferirían pagar por adelantado varias clases juntas, para así, poder ahorrarse algunos PR en las comisiones de cada transferencia. Sin importar el nivel inicial que tengan, desde ahora deberán estudiar a fondo este libro didáctico del idioma ancestral. Una vez que dominen su teoría y completen todos los ejercicios en su interior, podrán pasar al siguiente nivel. El material de estudio cuesta 10 PR y pueden comprarlo ahora mismo. Solicitó Kael, casualmente, extendiendo su tarjeta mágica de identificación. Diane Collins, quien había sido su guía, se había incorporado a las clases al enterarse de que Kael era quien las daba. Aunque su nivel en el idioma mágico estaba mucho más avanzado en comparación al del resto, todavía quería perfeccionarse a fondo con la esperanza de que le sea de ayuda para alcanzar el tercer círculo en un futuro. Para él 10 PR no era demasiado. Por lo cual, a pesar de que posiblemente este libro básico no le serviría, todavía lo compró sin dudarlo. Además podría sumarlo a su colección de artículos para venderle a los novatos de la biblioteca luego de replicarlo. Otro personaje que también se había sumado era Tullido. Este cuidadoso y tímido sujeto tenía un nivel mediocre en lo que respecta al idioma ancestral y como su facción era muy pequeña, no había nadie de quien aprender allí. La verdad era que tan solo su líder, un ex novicio de la academia, tenía un nivel decente en este idioma. Pero lamentablemente él era terrible explicando las cosas, por lo cual, no tuvo más opción que sumarse a las clases de Kael también. El resto de los alumnos ni siquiera tenían oportunidad de estudiar idioma ancestral en otro lado, por lo cual, aceptaron el libro con agradecimiento en sus rostros y pagaron su valor de inmediato. La pronunciación correcta de los mantras recitados en los conjuros y encantamientos era tan importante como ejercer la frecuencia vibratoria correcta del maná de uno al lanzarlos, y todos en este grupo lo sabían. Por esta razón, pusieron sus máximos esfuerzos en aprender el idioma ancestral. Aprovechando que habían encontrado un buen profesor que les enseñaba de forma precisa. Algunos de los alumnos más avanzados, no pudieron evitar leer unas pocas páginas al azar mientras hojeaban el pequeño libro que habían comprado. En el mundo de la magia, una vez que se domina un conjuro a la perfección, y que el maná máximo de uno supera por mucho al requerido para lanzarlo, será posible lanzar un hechizo. Un hechizo es muy diferente a un conjuro. Por empezar, el hechizo no requiere de recitar los largos mantras para ser lanzado, sino que es prácticamente instantáneo. Pero a cambio de esta enorme ventaja, un hechizo consume mucho más maná que un conjuro y además solo puede ser lanzado por aprendices que hayan alcanzado el dominio absoluto en la versión del conjuro de la magia en cuestión. Además, los riesgos aumentan también, ya que, un fallo de lanzamiento de un hechizo tendrá un impacto negativo muy superior al de un conjuro en el lanzador, dañando su mente y su maná por un tiempo considerable. Esto sucede principalmente porque consumen más maná que los conjuros, al ser lanzados. En resumen, los hechizos son el tipo de magia más complejos y, normalmente, solo los aprendices del tercer círculo se atreven a excavar un poco en estos.
mientras que los del segundo círculo, por lo general, todavía estarán luchando para lograr cierto dominio básico en los encantamientos y conjuros avanzados. Kyle escribió, en latín, varias partes importantes del conocimiento general que aprendió durante los últimos días en el pabellón de aprendices, para que de esta forma sus alumnos puedan aprender el idioma, mientras simultáneamente fijaban otros conocimientos valiosos del mundo de la magia. Otro ejemplo de texto informativo era, tipos de magia. Se le llama así a las distintas formas en las que las diversas clases de magias pueden ser lanzadas. Estos distintos tipos que existen varían, tanto en características, como en su dificultad mágica. Se clasifican en pociones mágicas. Se logra mezclando cierto tipo de ingredientes, apelando a su esencia y obteniendo resultados en poco tiempo. Este tipo de magia se puede mezclar con otras para mejorar su poder. Las hierbas e ingredientes hacen la mayor parte del trabajo, mientras que la magia imbuida solo una pequeña parte de este. Dificultad. 1. Información adicional. En realidad requiere de muchos ingredientes precisos y de conocimientos previos sobre la alquimia en general. Por lo cual, aunque su dificultad mágica es baja, su dificultad teórica es extremadamente alta, haciendo que sea un falso primer puesto si se mide en dificultad general. Sortilegios. Se necesitan de ciertas condiciones especiales para ser lanzados correctamente, y de expandir el maná de uno mientras se ejecutan. En pocas palabras, surge del cumplimiento de ciertos eventos en el entorno como el clima, la luna, el sol, la marea, etc. Si estos eventos no están presentes, el sortilegio no funcionará. Además, no se necesitan recitar los mantras mágicos, como sucede en los conjuros, y el gasto de mana es todavía menor. Pueden activarse con tan solo usar el nombre mágico del sortilegio y con cumplir las condiciones específicas del entorno. Apenas estas dos cosas alcanzan para su correcta ejecución, pero suelen ser más débiles que los conjuros. Dificultad. 10. Conjuros. Este es el tipo de magia más común de todos y el preferido por los magos. Deben recitarse mantras para ser lanzados. Las palabras en idioma ancestral no pueden ser recitadas de una sola vez, ni siquiera un conjuro simple puede ser lanzado solo con esto. Todo el proceso requiere de la combinación perfecta entre boca, maná y mente. Es el resultado de ellos trabajando juntos. Al recitar cada palabra en idioma ancestral, se necesita ajustar el maná de uno a una frecuencia vibratoria correspondiente. Cualquier error o demora en el proceso de lanzamiento y el único resultado será un fallo de lanzamiento. Los conjuros consumen más mana que los sortilegios, pero no están atados a la necesidad de contar obligatoriamente con un entorno favorable para ser usados. Por otro lado, pueden beneficiarse para aumentar su poder en caso de disponerlo. Dificultad. 10. Sellos. Este tipo de magia es muy parecido a los conjuros, pero se basa en la posición de los dedos de las manos, en lugar de en las palabras. Las manos evocan un gran poder, al crear con estas unos poderosos símbolos antiguos llamados sellos mágicos. Lanzar este tipo de magia suele ser más lento que los conjuros, pero no requiere de la necesidad de hablar, lo cual puede tomar por sorpresa al rival. La frecuencia vibratoria del maná de uno debe ser casi perfecta mientras se forman los sellos, o se provocará un fallo de lanzamiento. Se conoce el hecho de que fueron creados por un mago sordomudo de la antigüedad. Dificultad. 10. Encantamientos. Se destacan porque pueden durar durante bastante tiempo en el objetivo a encantar. En otras palabras, provocan un efecto persistente y si afectan a un ser vivo se llaman bendiciones o maldiciones, dependiendo de su efecto. También se pueden lanzar sin palabras, usando solo sellos, pero es más difícil de lograr correctamente. Los encantamientos consumen muchísimo maná y sus mantras, o cantidad de sellos requeridos, suelen ser mucho más extensos que el de todos los demás tipos de magia, dando así una gran dificultad en su dominio y demorando bastante en completar su ejecución. Existen encantamientos que pueden tomar varias horas en ser lanzados y también algunos que requieren de condiciones especiales o artículos únicos para su realización. Dificultad. 10. Hechizos. Este tipo de magia se destaca por ser instantánea y no necesita de recitar mantras o formar sellos para ser lanzado.
Los hechizos son muy difíciles de dominar y requieren de circular el maná por el cuerpo de uno con una frecuencia vibratoria precisa, mientras se tiene la intención de lanzarlo. Pero, a cambio de estas ventajas en velocidad de lanzamiento, el control del maná de uno debe ser totalmente perfecto, en todo momento, y el consumo de maná para lanzarlo es muchísimo mayor que el de un conjuro. Solo se puede incursionar en un hechizo cuando ya se domina a la perfección el conjuro en cuestión de la magia que se quiere lanzar. Un fallo de lanzamiento de un hechizo puede traer graves consecuencias en la salud mental de un mago y en su maná. Los poderosos magos oficiales, que además son hábiles en el lanzamiento de múltiples hechizos de forma fluida, suelen ganarse el prestigioso título de hechiceros. Dificultad 8-10. Cerebral. Es instantáneo, como un hechizo, pero utiliza muy poco maná para ser lanzado, gastando casi el mismo maná que un sortilegio. En lugar de atacar usando el maná de uno como recurso principal, se logra directamente usando el poder mental del ejecutante. En otras palabras, provoca un desgaste mental enorme en su usuario a cambio de activar un ataque casi imperceptible e instantáneo. Los rivales no podrán detectar que alguien está lanzando un ataque hasta que sea muy tarde, debido a que los niveles vibratorios del maná del usuario seguirán serenos como un mar en calma, incluso en medio de un poderoso ataque. Este es el tipo de magia más difícil de todos y casi nadie lo utiliza, debido a que requiere de demasiadas condiciones extremas para ser utilizado correctamente. Como por ejemplo, que el mago debe tener una fortaleza mental enorme, y además debe dañar su propia mente en cada ocasión que lanza una magia con este método. También suelen haber otras condiciones ocultas que dependen de cada magia que se quiera lanzar, usando el tipo de lanzamiento cerebral. Se dice que solo alguien del nivel de un gran mago o un archimago, tiene la capacidad de utilizar este tipo de magia de forma segura y fluida. Dificultad 10-10. Los jóvenes estudiantes leían apasionadamente, mientras practicaban el idioma ancestral al mismo tiempo. Aunque la mayoría ya sabían sobre estas cosas, algunos estaban gratamente sorprendidos, pensando en que hoy obtendrían algo más que solo conocimientos de idioma ancestral. Estos manuales tenían las descripciones en ambos idiomas, simultáneamente para que los estudiantes pudieran comparar y aprender. También tenían la descripción fonética de las palabras claves, para facilitar la posterior práctica hablada del idioma ancestral. Y al acabar los párrafos que leían, debían completar una serie de ejercicios de idioma ancestral, que buscaban fijar los conocimientos obtenidos, para luego poder pasar a la práctica oral. Mientras todos practicaban, Kael contaba sus ganancias en su mente con alegría. Después de darles la mitad de los 100 PR obtenidos por la venta de los manuales a sus 3 compañeros del refugio, y de sumar sus PR actuales, se podría quedar con un total de 94 PR totales. Además, cada clase de 2 horas le daría unos 40 PR de ganancia. Al fin había abandonado la zona de pobreza. Bienvenida a clase media. Pensó con picardía. Su objetivo de ser asquerosamente rico, dentro del pabellón de aprendices, se había acercado un poco ahora. Kyle entendía que los buenos recursos eran caros y que, sin tener muchísimos PR, sería casi imposible superar el nivel de un aprendiz y llegar a convertirse en un mago oficial en un futuro. Además, planeaba subir el costo de enseñanza por hora de 2 PR a 3 PR en un futuro cercano. Lo haría una vez que todos sus estudiantes conozcan bien su capacidad superior como maestro, y aprovechando el hecho de que ya no debían pisar la biblioteca, lo cual le salía bastante más caro para todos ellos. Sin importar el mundo donde viva, habrá una única cosa que no cambiará. Todo puede ser solucionado con suficiente dinero o con un poder absoluto, por lo cual debo obtener ambos. Pensó Kyle, extasiado por sus recientes ganancias. Desde que llegó a la Academia Celestine, nunca había obtenido tantos puntos de reconocimiento haciendo una tarea tan simple, como lo era enseñar a otros un par de horas al día. Maestro Kyle se encuentra bien. Soltó uno de sus alumnos al ver a Kyle perdido en sus pensamientos. Cough cough. Kyle tosió 2 veces, recomponiéndose, y escapó de su fantasía. Mientras notaba que estaba babeando sobre su libro. No es nada, solo dormí mal ayer. Continuemos con la clase. Capítulo 20. Duendes del bosque.
Algunos meses pasaron fugazmente y muchas cosas habían cambiado para Kyle y su grupo. Por empezar, Kyle ya tenía más de 8 años de edad ahora. Pero debido a su físico sobredesarrollado, parecía tener unos 12 años aproximadamente. Por supuesto que esto era gracias a las extrañas semillas que le había entregado su padre antes. Debido a que Owen-chan nunca le había dicho el nombre real de estas semillas, Kyle las había nombrado en su mente como esteroides mágicos. Pero ya se le habían agotado desde hace tiempo, y no había nada que pudiera hacer al respecto. Su físico paró de desarrollarse, de forma absurda, una vez que dejó de comer estas semillas a diario, y desde entonces se mantenía casi igual. También había alcanzado cierto nivel de conocimiento en todo lo que respecta a los asuntos del pabellón de aprendices. Y en este momento se preparaba para saltar el primer desafío y convertirse en un aprendiz de mago del primer círculo. Kyle creía firmemente que podría haberlo hecho antes con facilidad, pero no tuvo la oportunidad debido a que los exámenes para obtenerlos se hacían solo una vez cada 6 meses. Por otro lado, originalmente no le importaba el asunto de los distintos círculos, pero fue recién después de que entendió por qué eran tan importantes que se mostró interesado en obtenerlos. Cada círculo extra le daba ciertos beneficios a un aprendiz. Además, para convertirse en un mago oficial primero se debían obtener los 3 círculos. Asimismo, no podría conseguir 3 círculos en un mismo semestre, ya que solo se podría obtener uno a la vez, durante las pruebas que se hacían cada 6 meses. Esto obligaba a todos los aprendices a estar como mínimo durante 1 año y medio, en este pabellón, antes de poder convertirse en magos oficiales. Sin importar qué tan talentosos sean. Pero lo que realmente le interesó a Kyle fueron los beneficios extras. Al obtener el primer círculo, un aprendiz de mago obtendría el derecho de entrar en el Salón Azul cuando abriera sus puertas. Este evento era de lo más popular ya que se podría conseguir enormes ganancias en ese lugar. El suceso ocurría siempre una semana antes de los exámenes para obtener círculos. Esto significaba que, si aprobaba el próximo examen y se convertía en un aprendiz del primer círculo, Kyle podría entrar al Salón Azul la próxima vez que abriera, dentro de aproximadamente 6 meses. Otro beneficio era que solo un aprendiz del primer círculo podría tener la posibilidad de ingresar a estudiar a los pisos superiores de la biblioteca. Esto significaba que, sin importar qué tan rico seas, si no tenías el poder suficiente para respaldarlo, la academia no te dejaría seguir progresando fácilmente. Esto era sumamente importante para Kyle que, después de varios meses ingresando continuamente a hojear libros en el primer piso, ya había notado que el material interesante allí se le había agotado. Aunque había miles de libros, Kyle ya tenía una base muy sólida desde el pabellón de novicios y los libros del primer piso del pabellón de aprendices no eran muy superiores en comparación de los que ya había leído antes. Por lo cual, necesitaba ingresar al segundo piso urgentemente para poder seguir ampliando sus conocimientos. Además, Kyle tenía la gran ventaja, con respecto a otros, de que solo necesitaba leer rápidamente un libro en una sola ocasión para poder recordar todo su contenido luego. Esto hacía que su capacidad de aprendizaje sea muchísimo más rápida que la de cualquier otro aprendiz del pabellón. Con respecto a su economía personal, Kyle había estado ahorrando algunos PR todos los días y actualmente contaba con la importante cantidad de 1440 PR totales. Aunque todavía no podría comprarse con los aprendices avanzados del tercer círculo, su fortuna personal era muy grande y superaba holgadamente a cualquiera del primer círculo y a algunos del segundo círculo también. Esto no era demasiado extraño, tomando en cuenta que había subido el precio que cobraba por sus clases de latín. Y ahora cada clase, con sus 10 alumnos, le otorgaba unos 60 PR de ganancia en total. Además, estaban los ingresos extras debido al material de estudio que él mismo creaba. Aparte de las clases, él también contaba con los ingresos de la creación de nuevas magias. Usando ideas y conocimientos de su anterior mundo, Kyle había creado 2 ataques combinados nuevos que se sumaban al anterior y que fueron bien pagados por la academia. Sus 3 creaciones eran algo populares entre los aprendices y le otorgaban varios PR a diario en calidad de regalías.
Además de los ataques combinados, Kyle también creó algunos sellos mágicos nuevos que a pesar de no ser tan populares, todavía sumaban algo a final del día. Esto no fue demasiado complicado para él, debido a que los sellos mágicos no eran tan populares como los conjuros y, por ende, no existía tanta cantidad de estos. Así que era un poco más fácil crear sellos nuevos, que no se hayan visto nunca antes, en comparación a otros tipos de magia. Por otro lado, Kyle amaba los sellos y sentía que eran sumamente subestimados por la mayoría de los practicantes de magia de este lugar. Mientras uno tuviera una gran velocidad y coordinación con sus manos, los sellos podrían ser tan rápidos como los conjuros y mucho más difíciles de interpretar por sus rivales. Se podría afirmar que eran la forma ideal para tomar por sorpresa a un oponente, debido a que pocos estudiantes se tomaban el trabajo de estudiarlos. Kyle también descubrió en este tiempo que conocer los fundamentos de la ciencia de su anterior mundo podría ser algo bastante útil en este lugar también. Sobre todo, en lo relacionado a la creación de nuevas magias. Kyle descubrió así que el conocimiento científico de la Tierra le fue de mucha ayuda a la hora de crear nuevas magias. Ya que, a pesar de ser un lugar muy distinto, muchas leyes universales permanecían iguales. En ese momento, agradeció haber sido diligente en sus estudios en su última vida. Kyle ganaba 0,5 PR por cada grimorio suyo que alguien tomaba prestado en la biblioteca durante 20 minutos. En otras palabras, podría ganar 1,5 PR por hora por cada una de sus creaciones. Esto le significaba una pequeña ganancia extra diaria, pero lo más importante era que se trataba de una fuente de ingresos constante y segura. Y eventualmente, cuando tuviera muchas creaciones populares hechas, se convertiría en una fuente de ingresos inmensa. De hecho, la fortuna de Kyle podría haber sido mucho mayor después de estos meses, si no fuera porque usó una buena parte de sus ganancias para incursionar seriamente en el terreno de la alquimia. Los ingredientes necesarios para practicar eran caros y Kyle no tenía tiempo para recogerlos. Por lo cual, para obtenerlos, debía comprarlos en la tienda de la gran biblioteca o depender de otros aprendices, en los raros casos donde alguien cercano a él vendiera los ingredientes que necesitaba. Kyle todavía no había visitado los mercados alternativos dentro del bosque debido a que aún no confiaba lo suficiente en su propio poder para defenderse. Los alrededores de los dos mercados alternativos solían ser peligrosos y se decía que había muchos asaltos y peleas a diario allí. Por esta razón, todavía dependía de sus alumnos y amigos para conseguir objetos o ingredientes de estos lugares. Siempre era mejor arriesgar el cuello de otro que el propio, incluso si esto conlleva un gasto extra. En relación a su grupo, Cedric y Killian solían salir a diario para hacer algunas misiones simples del tablón de anuncios. A pesar de que antes eran considerados como grandes personajes del pabellón de novicios, en este lugar podrían ser aplastados fácilmente por cualquier aprendiz del segundo o tercer círculo. Por lo cual, no podían arriesgarse demasiado y solo tomaban misiones simples, en donde no pudieran cruzarse con grandes personajes. La mayoría de estas misiones se trataba de conseguir cierto material o de dar caza a alguna criatura específica. También asistían ocasionalmente a la biblioteca para aumentar sus conocimientos en distintas áreas de aprendizaje. Pero lo hacían con mucha menos frecuencia que Kyle, debido a que no les sobraban los PR y no tenían una memoria perfecta. Además, habían adquirido el hábito de depender de Kyle a la hora de querer conseguir libros nuevos para su estudio. Al igual que hacía en el pabellón de novicios con Lennox y Nikov, Kyle también hacía algo similar aquí con sus amigos. Esto significaba otro ingreso extra para él. Kendra había decidido pasar la mayor parte del tiempo dentro de la seguridad de la base. Esto era debido a que la facción Hijos de la Noche la buscaba todavía. El hermano de Sheila era uno de los líderes de esta facción y quería eliminarla, ya que al hacerlo beneficiaría enormemente al actual patriarca de la noble familia Jernigan, quien además era su padre. A razón de esto, ella se enfocó en reproducir copias de todos los libros que Kyle le pidió y obtener ganancias por estos. También solía recorrer los alrededores de la base en busca de algunos ingredientes alquímicos necesarios que pudiera venderle a Kyle para sus experimentos de alquimia.
En resumen, se había convertido en algo así como su asistente personal, la cual vivía a costa de los PR sobrantes de Kael. Por supuesto que ella jamás admitiría tal cosa y de hecho, considerando su orgullo, atacaría a quien se atreva a mencionarlo. Un asunto importante era que habían abandonado su refugio anterior y ahora se encontraban viviendo en un lugar mucho más amplio y seguro. Este lugar fue encontrado por Kendra mientras buscaba algunos ingredientes de alquimia al azar, para vendérselos a Kael, y estaba bastante cerca de su anterior refugio. Se trataba de un área escondida debajo de una cascada. O, mejor dicho, dentro de una oscura cueva, cuya única entrada estaba tapada por una cascada, haciendo que sea difícil divisarla a simple vista. Dejando de lado el tema de la humedad, esta cueva era un excelente sitio para que una facción levantara su base principal. Después de acondicionar un poco el ambiente, colocar algunas antorchas y de limpiar la superficie, el lugar quedó bastante acogedor y el grupo se instaló allí de inmediato. Además, ya no eran solo 4 personas en total como el inicio. Los miembros de la facción a la cual pertenecía Tullido, los llamados Duendes del Bosque, fueron atacados durante una noche por los Toros Negros y su base quedó completamente destruida. Además, varios de sus miembros quedaron lisiados y tuvieron que abandonar la academia luego. Los afortunados sobrevivientes que lograron escapar indemnes de la catástrofe, buscaron ayuda desesperadamente. Finalmente, fue Kael quien en ese momento les tendió una mano al enterarse de la situación. Registrar oficialmente una nueva facción en el pabellón de aprendices tenía un costo de 150 PR, lo cual podría ser considerado como una gran suma por la mayoría. Pero de todas formas los aprendices de mago decidían hacerlo debido a que obtendrían algunos beneficios de esto. Por empezar, podrían participar en las competiciones entre facciones y también obtener misiones especiales del tablón, las cuales solo podían tomarse por miembros de una misma facción y pagaban muchos más PR que una misión normal. También se podría conseguir un pequeño descuento vitalicio en la tienda de la gran biblioteca, cuando una misma facción haya contribuido lo suficiente. La forma de contribuir era consiguiendo muchos objetos que buscar a la tienda y vendiéndoselos. Estos y otros tantos pequeños beneficios más, hacían que pertenecer a una facción oficial sea un buen negocio para todos los aprendices de mago. Pero Kael, en un principio, no estaba dispuesto a desperdiciar 150 PR de su bolsillo creando una facción nueva. Por este motivo fue que recién cuando la facción Duendes del Bosque tuvo problemas que decidió incursionar en el asunto de las facciones. En aquel momento, él detectó la oportunidad única de obtenerla gratis y se ofreció a hacerse cargo de todos los miembros sobrevivientes de su ya creada facción, a cambio de ser el nuevo líder de la misma. Ellos de por sí ya eran una facción pequeña antes, pero, luego del ataque, sus números se habían reducido considerablemente. Además, Tullido y algunos otros de sus miembros habían mantenido una relación amable con Kael durante los últimos meses, por lo cual, aceptaron casi de inmediato una vez que les llegó esta propuesta. Lo único que solicitaron fue estar exentos de pagar impuestos en el caso de que la facción creciera luego. Kael aceptó esto, de todas formas, no tenía intención de hacer tal cosa. Para Kael, el crecimiento de una facción no se basaba en cobrarle a sus miembros por pertenecer a la misma, sino en motivarlos para que decidan hacerlo por cuenta propia, basándose en beneficios extras que obtendrían los que colaborarán más con la misma. Kael tenía varios planes para lograr esto, pero todos llevarían algún tiempo en concretarse. Por otro lado, para él, todo este asunto fue una gran oportunidad. No solo para empezar su propia facción con varios miembros desde el inicio y ahorrarse unos 150 PR en el proceso, sino, también, para aprovechar su nuevo lugar al máximo. La cueva era demasiado grande para ser ocupada por solo 4 personas. Además, en caso de que alguien más la descubriera, sería difícil protegerla con tan poca gente a su disposición. El trato se cerró con un apretón de manos entre Kael y el ex líder de los Duendes del Bosque, un agradable sujeto llamado Aldair. Aldair era un personaje curioso. Tenía unos 19 años, un rostro amable y era un hombre de pocas palabras. En realidad había una razón para esto. Como cualidades positivas se podía destacar que tenía una formación mágica general bastante sólida.
Esto era debido a que, al igual que Kael y su grupo original, Aldair también había ascendido desde el pabellón de novicios de la academia y siempre había sido diligente en sus estudios. De hecho, había sido el número 1 del pabellón algunos años antes que Cedric. Además, era un experimentado conocedor de encantamientos y un aprendiz del segundo círculo, por lo cual era considerado como el miembro más fuerte de la facción actualmente. Otra cosa curiosa era que realizaba sus encantamientos usando sellos, en lugar de palabras. Esto era sumamente raro en el pabellón de aprendices. Pero lo más importante era que, gracias a su ayuda, ahora podrían crear encantamientos defensivos para su base. Kael estaba sumamente feliz con su presencia, ya que ahora podría debatir sobre sellos mágicos con alguien, y preguntar cuando tuviera alguna duda. Gracias a Aldair, la entrada de la cueva fue cubierta con un encantamiento de espejismo que no permitía a las personas poder ver claramente la misma. Incluso si estuvieran al lado de la entrada, todo lo que observarían sería una pared de piedra. Y también colocó en la entrada algunas trampas mágicas que serían activadas únicamente cuando alguien que no tuviera el pin de la facción intentara entrar por la fuerza a la cueva. Aunque eran encantamientos normales, sin demasiada potencia, la realidad era que podrían detener a la gran mayoría de los aprendices de mago. Sin duda, tener a alguien que se especializaba en encantamientos era algo muy útil para toda la facción. Como punto negativo, Aldair era tartamudo y tenía problemas para liderar a las personas debido a su suave actitud. De hecho, esta fue la principal razón por la cual su facción no creció mucho después de varios años de ser fundada. Simplemente no estaba hecho para liderar. Y ser un tartamudo era el motivo principal por el cual usaba sellos para lanzar su magia, en lugar de recitar los largos mantras. Además de Aldair y Tullido, había otras dos personas que llegaron junto con ellos. Eran dos hermanas gemelas, llamadas Alicia y Blanca. Ambas eran físicamente iguales y tenían 17 años de edad. Ellas mostraban un cabello rubio, una figura envidiable y un gran busto, que podría enloquecer a muchos hombres. Aunque sus aspectos faciales no eran excesivamente bonitos, como los de Kendra, todavía podrían ser consideradas como atractivas gracias a su bella silueta y su enorme delantera. Fusionar los dos grupos no fue una tarea fácil para Kael. Originalmente Cedric se negó a aceptar esto, ya que todavía se consideraba como el líder del grupo y temía que esto cambiaría si se fusionaban con otros. Pero la realidad golpeó en su cara con fuerza, cuando notó que era el único que todavía sentía que él era el líder. Cedric había reclutado a Kael como su apoyo, pero sin darse cuenta, el niño demoníaco le arrebató con fuerza el liderazgo del grupo en un corto periodo de tiempo. Después de todo, Kael había logrado muchas hazañas y cosas importantes desde que llegó aquí, y todos en el grupo lo sabían. La ley del mundo dictaba que el fuerte y talentoso siempre sería respetado, y aunque Cedric no estaba mal, todavía le faltaba bastante para alcanzar el grado de talento que Kael había demostrado. Killian y Kendra no eran ciegos, y lo sabían. Finalmente, luego de una corta votación y por decisión de 3 contra 1, el grupo decidió aceptar la sugerencia de Kael de fusionarse. Y así, él se convirtió oficialmente en el líder de los nuevos duendes del bosque. En esa ocasión, Cedric no estalló en furia, ni nada parecido. En realidad, se acercó a Kael con una amarga sonrisa en su rostro y lo felicitó por su logro con sinceridad. Para Cedric lo más importante era que pudieran sobrevivir y desarrollarse rápidamente aquí. Por lo cual le daba lo mismo si esto se lograba bajo el liderazgo de Kael o el suyo. Para ser precisos, desde el momento en el que incluso Killian votó a favor de Kael, Cedric sabía que su tiempo como líder del grupo se había terminado y que era hora de pasar a una nueva página en su vida. Un día, mientras comían un sabroso y fragante estofado dentro de la seguridad de la base, un poderoso gruñido se escuchó desde la entrada de la cueva. ¡Groar! Killian entró corriendo en estado de pánico luego, mientras una serie de malos recuerdos volvieron a él. De forma agitada, chilló. «Es ese maldito oso rojo otra vez». Debió haber olido la comida debido a que el encantamiento protector solo sirve para engañar la visión de uno, pero no el olfato. Lo peor es que viene hacia aquí directamente y las trampas mágicas no son capaces de contenerlo. Quizás este oso rojo tiene cierto aprecio hacia este tipo.
Kyle estaba sorprendido de que este oso decidiera aparecer justo el día en el que Killian estaba de guardia. Pero rápidamente negó con la cabeza lentamente, el motivo por el cual el oso los encontró justo hoy no importaba. Sin inmutarse por las palabras de Killian en lo más mínimo. Kyle se levantó con calma, mientras dejaba su bocado a medio comer sobre una mesa hecha de piedra, y posando sus ojos sobre Killian con fuerza, sentenció. Solo hay una salida de esta cueva, debido a que el pasaje de emergencia todavía no está terminado. Por lo cual, no tenemos otra opción más que pelear. Pero debo ser completamente claro en esto, quien decida unilateralmente escapar solo hoy, se las verá conmigo más tarde. Los jóvenes asintieron con la cabeza, fingiendo confianza y entereza. E incluso Killian se puso serio y tomó su arma, declarando con supuesta determinación. Por supuesto. Este maldito oso rojo se las verá conmigo hoy. Pero en ese momento, el enorme oso entró al lugar y se paró en dos patas, mientras gruñía de forma agresiva, mostrando sus impresionantes dientes. Groar. ¿Y si mejor corremos? Estoy seguro de que la mitad de nosotros podría ser capaz de sobrevivir si intentamos atravesar la cueva todos al mismo tiempo. Soltó Killian, aterrado. Su confianza anterior se había ido al traste en un segundo. Kyle tenía ganas de golpearlo con fuerza, pero se resistió. Tratar con el oso era más urgente ahora.